El tener una constitución garantista, esto es una constitución que garantiza derechos, ha traído un sinnúmero de complejidades que en un momento determinado eran inimaginables. En el tema de derecho de familia siempre se hablaba de violencia de género y de hecho muchas veces cuando se hablaba de violencia de género pensábamos en estas situaciones intrafamiliares, de discusiones internas, etc. Pero resulta que estos recursos también han sido de una manera u otra utilizados y también han sido abusados por cierta clase política que, no teniendo cómo sostenerse en el cargo o justificar su incompetencia, han echado mano de estos recursos. Recientemente, un articulista de Diario Expreso, Roberto Aguilar, ha sido denunciado ante la Corte Electoral por parte de la presidenta del Tribunal Electoral, Diana Tamain, por haber considerado ella que se ha cometido contra ella por parte de Roberto Aguilar violencia política de género. Para tratar este tema hemos invitado a una experta, la doctora Pilar Estarellas, de Hunter, experta en derecho de familia, experta en el tema de lo que es violencia intrafamiliar y violencia de género, para tratar sobre este tema y poder determinar qué tan viable y qué tan aplicable es la norma del 280 del Código de la Democracia, que trata de la violencia política de género en el caso de la demanda contra Roberto Aguilar. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias, estimado Modesto, gracias por la invitación. Es un tema interesante y que debe ser analizado no solo desde el punto de vista electoral, sino más bien desde el punto de vista de la afectación que tiene contra las mujeres o cómo se lo está encaminando hacia una violencia política hacia la mujer. Lo primero que tenemos que tener claro es qué origina el reclamo. Roberto Aguilar hace un artículo en el cual señala que la presidenta Diana Atamaín no ha actuado con diligencia, con cuidado, con una serie de actos que a consideración del periodista constituyen no solo una suerte de hacerse la vista gorda, sino de favorecer dentro de una situación tan delicada a determinados partidos políticos. Lo importante sería, en principio, para que nuestra audiencia, teleaudiencia, pueda comprender qué se considera, cuál es el concepto de violencia de género, sobre qué eje gira el tema de la violencia de género, cuáles son los requisitos para que se pueda considerar un acto determinado como violento en contra de un género determinado. Bueno, aquí tenemos que hacer varias apreciaciones. Lo primero, en el Ecuador hablamos de violencia contra la mujer y miembros de la familia. Recordemos también que tenemos varios argumentos que analizar. Lo primero, en el campo penal, donde vamos a establecer que exista violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer, y esto va a desencadenar los diferentes tipos penales. Ahora bien, este caso, cuando tú me preguntas qué entendemos como violencia de género, en este caso se está tratando que el articulista se refiere en malos términos por ser mujer la presidenta Diana Atamaín. Y este es uno de los puntos primordiales de analizar. Es decir, el artículo de
Roberto Aguilar, es contrario a la violencia política hacia la mujer o podría ser entendido como simplemente que está ejerciendo su derecho de libertad de expresión y ejerciendo también el principio por el cual toda función pública está sujeta al escrutinio público. Entonces, ¿qué necesito yo para que sea violencia contra la mujer? Primero, que a la mujer se le haya asignado en demérito de su profesión o de oficio actividades que solo o mayoritariamente corresponden a ella. Por ejemplo, cuando le dices a una mujer pública, usted en vez de estar haciendo esto, debería de maquillarse, debería de cocinar. Eso es una violencia. ¿Por qué? Porque estás desmereciendo la facultad y el criterio de la mujer por el hecho de ser mujer. En este caso en particular, bajo mi propio criterio, yo no lo considero así. Yo considero que el artículo no está dado en contra de ella porque es mujer. El artículo está dado en contra de las funciones que ella ejerce, que bien podría ser que sea un hombre o sea una mujer. Y de hecho, para esta conversación, revisé la contestación, revisé la demanda, revisé el artículo y te das cuenta que en general se establecen referencias al decir, bueno, no es verdad porque mis atribuciones no soy solo yo, sino que es el pleno. Entonces, no es en contra de ella por ser mujer, a mi criterio personal. Es correcto, porque de la lectura del artículo de Roberto Aguilar, se desprende que Roberto Aguilar, como tú bien dices, no la critica por el hecho de ser mujer. Lo que critica son, por un lado, la inacción en impedir, o mejor dicho, pasar por alto una sentencia ejecutoriada en la cual prohíbe la participación política de los sentenciados, en este caso el expresidente Correa y también del ex vicepresidente Jorge Glass, por un lado, y por otro lado, el haber pasado por alto que en la campaña para la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también haya permitido la participación del expresidente Correa, impulsando, invitando a votar de una manera determinada en favor de quienes eran sus escogidos para ocupar estos cargos, por un lado. Por otro lado, queda claro de que la violación electoral no cabía pues para el tema de Diana Tamaín y menos aún para Roberto Aguilar, porque Roberto Aguilar no era candidato, por lo tanto no hay una infracción electoral. Y Diana Tamaín tampoco era candidata, lo que es la funcionaria que tiene a su cargo el que se respete la ley electoral. Entonces, por ese lado, yo veo un abuso. ¿Tú recuerdas, Pilar, que anteriormente se abusaba de el recurso de protección para cualquier cosa? Todo era acción de protección. Como la reguló de una manera u otra la Corte Constitucional, ahora echa en mano de este recurso del tema de la violencia de género. ¿Qué tan viable o necesario es que la Corte también regule esto? Porque no solamente por el hecho de ser mujeres, quien se siente en un momento un trans o quien se siente en un momento, hay tantos géneros, no sé, tú con toda seguridad sabes más, hay más de 100 géneros, más de 1000 géneros, hay unos que se sienten caballos, otros que se sienten conejos, otros que se sienten vehículos, etcétera. ¿Cómo poder regular esta situación y evitar estos excesos? Modesto, aquí lo importante es establecer que el avance de la mujer en política, en la sociedad, que como lo hemos conversado antes, este es el siglo de las mujeres
en que las mujeres son las de mayor participación en las universidades, las mujeres demostramos un cabal cumplimiento de nuestras funciones, este tipo de demanda, en mi criterio personal también, un poco menoscaba la lucha feminista o la lucha de la mujer en busca de igualdad de oportunidades, porque al no existir la real razón, al no existir el real demérito por el hecho de ser mujer, va a estar siempre en contrario en esta permanente lucha por conseguir derechos. Ahora bien, tú me preguntabas, ¿existía una violación de la acción de un abuso? Porque no es el término violación, un abuso en la acción de protección existía. Encontrábamos tú, comenzaste la conversación diciendo que nuestra constitución es garantista y nuestra constitución indudablemente es de avanzada. Existen muchos países que la toman como ejemplo, pero también hay que ver las falencias o que dieron lugar a este tipo de abusos. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Se debe de resolver, se debe de determinar el que no se dio por abuso o por violencia contra la mujer, porque realmente no existe sustento. ¿Por qué? Porque si revisamos esto para la gente que nos escucha, el decirle a un funcionario público, y era una de las alegaciones en la demanda, que era pusilánime, que es decir, una persona que muestra poco ánimo, falta de valor para emprender acciones, en sí yo no lo veo como que no se lo pudieran decir a un hombre. Número uno. Número dos, ¿qué podemos determinar de esto? Nosotros podemos determinar que esta demanda busca indudablemente salvaguardarse o cubrirse con una lucha que es íntegra y que debe de ser respetada. En los casos en los que efectivamente se ha menospreciado a la mujer por ser mujer, en esos casos hay que defenderse, pero no ahora. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Juzguen y digan, no hay lugar a esto. La Corte Constitucional en sí misma no puede o no deberá de entrar en el campo cuando o vea la necesidad o se lo soliciten. Pero en este momento hay que resolver esta demanda que no tiene pues pies ni cabezas. Correcto, pero realmente me llama mucho la atención de esta muletilla del tema del género, ¿no? ¿Verdad? Porque antes se hablaba mucho del tema del odio, tú recuerdas que se decía, es una intervención que denota odio. Recuerdo cuando se comentaba el tema del levantamiento indígena. Recuerdo cuando justamente en aquel momento fueron sometidas a humillación ciertas policías, inclusive una de ellas estaba embarazada, fue manoseada, etc. Y cuando ellas reclamaron, eh, no le dieron mayor cabida al reclamo de ellas, no obstante, ellas decían que había habido actos de violencia de género en ese momento contra ellas. Y claro, ¿cuál sería la fórmula que utiliza el juzgador para que en unos casos le dé la razón y diga sí, y en otros casos no le dé la razón y diga no, en base no al hecho propiamente dicho de si ha sido la ofensa por el hecho propio del género de la persona agraviada, sino por el peso político? Bueno, yo te voy a hacer referencia a una antigua poesía de Rubén Darío que dice que en el hombre existe mala levadura. Es decir, yo creo en la justicia, pese a que la justicia en muchos casos me ha demostrado que es corrupta o que
existe corrupción en determinados funcionarios judiciales. No en todos, yo he tenido procesos judiciales en los que los jueces han sido íntegros y probos. Pero ¿qué pasa? Es precisamente lo que hablábamos. Cómo en hechos en que es una mujer y sí se han cometido violaciones en función de su sexo, allí no se juzga, y en otros casos en que a claras luces no es, sino podría considerarse político, se juzga con mayor ligereza, o es cuando tú pones un proceso judicial y tu proceso judicial demora muchísimo, que yo lo veo, y hay procesos en los que ingresas y a los 3 días tienes resuelto. Hace pensar. Entonces, ahí volvemos, hay mala levadura, hay desgraciadamente casos en que se corrompe la justicia. Que todos, yo siempre lo digo, al ser abogados y al litigar, tenemos que creer que no toda la justicia es corrupta, porque si no, no podríamos ejercer. Tenemos que creer en que existe una solución. Ahora, este es el punto del cual baso mi conversación contigo, es que demandas en las cuales no se palpe que exista una violación a la mujer y que solamente se utilicen como escudo, lo único que hacen es quitarle la fuerza con la que se ha peleado para conseguir que no se quiten los méritos de las mujeres. Entonces, yo desconozco cómo va a terminar esto, pero deberá de probarse, pues deberá de establecerse. Todos los abogados decimos que los procesos se ganan con pruebas. Entonces, ¿cuál es la prueba fehaciente? Yo no estoy hablando, además de la libertad de expresión, de la crítica que tiene que tener, ¿cuál es la prueba de que efectivamente es porque sea mujer? Porque si es por cadáver, hay cadáver hombre y cadáver mujer. ¿Sí me explico? Entonces, ese tipo de confusiones, yo celebro siempre que una mujer triunfa. Yo celebro el que las mujeres intervengan, porque es una ganancia de todos, es una ganancia de las mujeres, es una ganancia mía, es una ganancia de mi hija en general. Pero sí hay que trabajar para que nosotros mismos no pongamos como escudo y esto vaya perdiendo la fuerza que debería de tener. Cuando se trata con ligereza los términos, como tú bien lo has manifestado, quedan muchas cosas en el aire y ahí es donde se genera la confusión y la confusión genera muchas veces indefensión. Eh, Al hablar de término de violencia, y más aún cuando se habla el término de violencia de género, nos enfocamos generalmente en el género, fundamentalmente en el género. Pero muchas personas desconocen qué puede ser considerado violencia y qué tipos de violencia hay, porque no solamente se habla o exclusivamente de aquel que le da una paliza a la mujer o qué sé yo, o que la insulta. ¿Qué otros tipos de violencia se pueden dar independientemente del género? ¿Qué se puede considerar como actos de violencia? Yo recuerdo en algún momento que acoso en mi rama, que es la laboral, acoso laboral se consideraba el hecho de que si estaba trabajando la actual esposa de un trabajador y contrataba a la ex esposa de ese trabajador para que esté como jefa de la esposa actual, era un acto de violencia laboral en contra de la actual esposa. Entonces, estas situaciones que parecieran obvias, pero no lo son, ¿de qué manera podríamos nosotros poner en evidencia ante nuestra audiencia de qué es lo que se considera como violencia y cuántos tipos de violencia hay que pueden ser aplicados tanto para el hombre como para la mujer? Ya saliéndonos un poco del tema específico de la demanda contra Roberto Aguilar Andrade y hablando de violencia, establezcamos que existe la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual.
En alguna oportunidad tú y yo conversábamos también de la gran o en la gran medida que hay violencia hacia las mujeres, en este caso, en una determinada empresa, ¿no? Y lo hablábamos de que aún existe, de que esta es una pelea que todavía se está dando. Yo soy abogado litigante y en un proceso de familia, por ejemplo, en un matrimonio, en una unión de hecho, en una relación, sí hay violencia. Y es bueno que menciones que no es solo de el hombre a la mujer, hay también de la mujer al hombre. Lo que pasa es que estadísticamente es más la cantidad de violencia del hombre hacia la mujer. Esa violencia va, por ejemplo, y una de las más difíciles es la psicológica. ¿Cuándo hay violencia psicológica? Cuando no te hablan, cuando existe un proceso de eh, eh, no solamente ignorar, sino hacer sentir a la persona que no colabora, que no produce, que tiene rasgos físicos de determinada condición o que no le parezcan bonitos, etc. Esa violencia psicológica que la vivimos en todos los extractos sociales, porque no es en un determinado extracto de violencia psicológica, en todos extractos y de educación. Suponen el que una de las partes se sienta afectado continuamente por las palabras o acciones del otro. Aquí hay que tener dos casos importantes. Entonces quiere decir que solo si me insultan todos los días, hay que tener habitualidad. Pero si usted tiene un caso de violencia grave, como yo lo he dicho siempre, hay que llamar a la policía. Es decir, en todos los casos digo denuncie. Denuncie del hombre a la mujer o de la mujer al hombre. Porque queda como una evidencia que luego se podrá poner para el caso en el que usted esté en un divorcio, una separación, etcétera. No, la violencia sexual es la violencia que todos, lamentablemente, existe mucho en el país y que va a tener también connotaciones, por ejemplo, dentro de un matrimonio, si la esposa dice no quiero tener relaciones, no quiero tener relaciones. No es que es una obligación por estar casada, y la violencia física que va desde empujones hasta pues golpes de mayores fuertes, ¿no? Ahora, aquí recordemos que hay un proceso que tenemos que denunciar, que van a darnos el tiempo que tenemos de inhabilidad, y esto va a traer como consecuencia determinadas sanciones. Yo hacía referencia a este tema de, de la violencia, cuántos tipos de violencia hay, etcétera, justamente porque de la lectura que tú bien manifestaste del artículo de Roberto Aguilar, podría en algún momento decirse, a lo mejor traído los cabellos o no, que se ejerció cierto tipo de violencia psicológica al compararla con una muerta, por decirlo de alguna manera, ¿no verdad? Y al remarcar aquel hecho de una acción de un ser no vivo, compararlo con una madre muerta, etcétera, etcétera, no es, de eso no podría ser considerado una especie también de violencia psicológica en el artículo en contra de Diana Tamain, teniendo claro de que eso no hace referencia al hecho de que porque es mujer, sino simple y llanamente por la inacción, la poca acción o la ninguna importancia que le prestó Diana Tamain al hacer cumplir la normativa electoral y la sentencia que condenó tanto al expresidente Correa como al vicepresidente Glass. ¿Podría ser considerado esos calificativos como también una especie de violencia psicológica? Tenemos que diferenciar qué es violencia psicológica y cuál es el móvil de un artículo editorial de Roberto Aguilar Andrade. Entonces, aquí tenemos que partir como la cerveza, subimos
¿Qué busca, qué busca un editorial? Busca una crítica. ¿Por qué busca una crítica? Porque ejerce el derecho a la libertad de expresión. Y aparte que ejerce el derecho a la libertad de expresión, los periodistas en el país están en la obligación al ejercer su profesión de investigar, de opinar, etcétera. Ahora, aquí tendríamos que analizar, ¿fue con respeto o no fue con respeto? Fue un artículo duro, es un artículo fuerte, no es un artículo de medias tintas, no. Él declara lo que piensa y dice, claro, utiliza ciertos de estilo, ciertos procedimientos de estilo. Una Por ejemplo, terminología dura. él tiene una terminología dura, pues yo no la considero irrespetuosa. Mírame, ¿por qué? Yo considero que sí ha de ser duro leerlo para ella, porque indudablemente le están diciendo que no actuó. Yo creo que en el campo personal, cuando a ti tú estás en un cargo público, tu obligación, más allá de legal, moral, es ejercer la mejor forma tu cargo. Entonces, yo diría, bueno, si yo no tengo, esta persona me está criticando, es con hechos, como tú demuestras, que una crítica no es verdad. No estoy haciendo un análisis, por favor, de la señora. Estoy haciendo un análisis de, de este artículo. Entonces, no es en definitiva, ella no está siendo tratada como ella personalmente. Ella está siendo tratada en su función pública. Función pública en la que estás sujeto a críticas y a discusiones. Supongo que le tiene que haber molestado, pero el articulista escoge las palabras para que si tú las buscas en el diccionario, no hay una ofensa ni una grosería dedicada. Pusilánime, obsecuente, no son en definitiva un asunto que podríamos decir que está contrario total, sino al desempeño de su cargo. Entonces, ahora bien, ella cuando se defiende dice que ella no tenía la potestad y que indudablemente pues había el pleno y que el pleno podía establecerlo. Lo que a mí me parece mal, porque en definitiva es discutible. Recordemos que ella puede haberse sentido afectada, puede haberse sentido violentada por el hecho. Sí. Lo que me parece mal es que se utilice que es porque es mujer. Sí lo diferenciamos, ¿no? Si a mí me parece que esto me llegó y yo creo que esto, bueno, yo ejerzo mi derecho a la defensa y estableceré a denunciar, etcétera, pero no es porque es mujer. Podría haber sido hombre y le hubieran dicho lo mismo. No es que le están diciendo váyase a cocinar, váyase, lo cual es terrible, entre paréntesis, ¿no? Claro. Recordemos que esa frase, ese cliché de lo que hacen, lo hacen porque soy mujer, también fue utilizado en una primera oportunidad en estos 5 últimos años o 6 últimos años, por quien reemplazó al vicepresidente Glass en la vicepresidencia, la vicepresidenta Vicuña, que también dijo que cuando se le siguió el juicio político era porque era mujer y no por los Bueno, actos por las que fue juzgado, que fueron actos políticos, hechos políticos, de abuso justamente de su autoridad. ¿Hasta qué punto este tema es conveniente? Las feministas defienden el hecho de ser mujeres, pero por otro lado se declaran también tremendamente débiles en el sentido de que siempre son el objeto del ataque y por esa condición es que tratan de justificar cualquier desafuero. ¿Cómo evitar esto? no. Las feministas, la defensa de la mujer
la reivindicación de derechos de las mujeres para equiparar los derechos con los hombres es una lucha legítima. Es una lucha que ha costado años, que siempre es un orgullo para las personas que han trabajado por ello, es importantísimo. Yo me declaro feminista siempre. Ahora, lo que pasa es que no todos entienden el feminismo de la misma manera. Y si nosotros leemos, vemos que van a haber varias vertientes. Ahora, las mujeres no somos víctimas. Lo que pasa es que fue necesario que eh, exista una normativa porque la sociedad no establecía una sanción para hechos en los cuales sí se ejercía violencia contra la mujer por ser mujer. Es decir, si existe una brecha aún cada vez menor, pero cualquier mujer que trabaje te va a decir que aún hoy en el mundo las mujeres que hacen los mismos roles que los hombres ganan menos. Y esto no es imaginario. Hay una real diferencia que cada vez la estamos mejorando, ¿no? Y esta lucha feminista es una lucha importante. El problema es cuando todo termina en por qué eres, ¿no? Entonces es porque, pero no somos víctimas, las mujeres somos durísimas, entonces ese es el punto. El punto es establecer que este artículo no fue dado para ella porque es mujer. Hay una crítica a su gestión y como yo te decía cuando hablábamos de esto, yo, por ejemplo, revisé esto por el proceso, entonces no es porque es mujer, es porque su gestión no está a criterio de Roberto Aguilar Andrade, de acuerdo a cómo debería de estar. Y es allí donde tenemos que hacer las grandes diferencias. Hay casos en los que sí, tú lo mencionabas, policías que son violentadas, etcétera, y que no necesariamente se mueve. Igual, quiera Dios que todo se resuelva de acuerdo a derecho. Pilar, estamos sobre el tiempo, siempre clara en tus ideas y en tus explicaciones, muy didáctica, por cierto. ¿Cuál sería tu recomendación final para quienes nos escuchan para tener claro lo que es un acto de violencia en contra de, el género? No hablemos básicamente de la mujer, sino del género, porque también puede haber violencia contra el hombre, como bien lo manifestaba en un momento determinado. Pero, ¿cuáles serían, como dicen, los tips? ¿Cuáles son las luces de alerta que debe de tener una persona para poder determinar estoy siendo objeto de una violencia de género o estoy siendo el sujeto activo de la violencia de género contra otro y a lo mejor involuntariamente? Esto es importante. Lo primero, para toda esta cantidad de mujeres que gracias a Dios ahora participan en política, lo más importante es conocer. Lo más importante es ejercer su cargo con diligencia, con cuidado. Cuando los ataques sean específicos a su condición de mujer, hay que reclamar siempre. Cuando en una relación cualquiera exista abuso de una de las partes hacia otra, hay que tener cuidado. Siempre hay banderas rojas que ver en una relación. En este momento ya hablamos de mi área de trabajo. Siempre hay que tener banderas rojas para la persona que siente que tiene poder sobre la otra. Recordemos que tenemos que tener respeto entre todos y también no permitir los abusos. Una de las cosas que siempre digo es que hay que cuidar siempre los pasos pequeños. Cuando existe un abuso pequeño, hay que hablarlo, decirlo. Y en el caso que tú bien señalas, en el que yo sea quien estoy ejerciendo el abuso contra otro, eh, pensar, ¿por qué? Por ejemplo, en el área de las mujeres, determinar cuál es el patrón que está generando este comportamiento para cambiar. E indudablemente,
cuando existe violencia, denunciar. Pilar, agradecido por tu participación. No puedo terminar sin antes agradecer también a los grupos que nos comparten, con los cuales tenemos un alcance tentativo de 296.000 personas, una interacción real de cerca de 5.300 personas. Vamos creciendo, eso es bueno. Y nuestro objetivo es siempre generar este tipo de discusiones que permitan dar luces a nuestra teleaudiencia para que puedan juzgar de manera mucho más ecuánime ciertos actos de terceros o los propios que les permitan llevar de mejor manera su accionar. Pilar, muy agradecido por tu participación. Ya nos veremos en otra oportunidad. Siempre es gratificante poder contar con tus conocimientos y bien, hemos terminado el programa, yo creo que de una manera satisfactoria, con más elementos para poder inclinar la balanza. Cada uno verá si le da o no la Así es. razón a la doctora Diana Tamay o le da o no la razón a Roberto Aguilar. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias por la invitación. Buenas noches. Chao.